Démosle un aplauso al Señor, amén. A Él sea la honra y sea la gloria, aleluya. Gloria a Dios, sea la honra y la gloria por todo lo que hace, amén. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, por cada una de las peticiones que se hicieron, que se han estado orando, yo les pido que confiemos en que el Señor va a contestar. Amén. El Señor va a contestar las peticiones, hermanos, porque Dios es un Dios, hermanos, que está para atender a su pueblo. Amén. Tenemos que confiar, amén. Aunque haya momentos que no miremos, hermanos, que no estemos mirando que Dios está contestando, Dios está obrando, amén. Aleluya. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta preciosa tarde. Si gustan pasar mis hijos a sentarse, si quieres tocar, como quieras, hijo, se pueden pasar a sentarse también si gustan. Vamos a irnos al libro de Mateo, capítulo 22, versículo 34 en adelante. Libro de Mateo 22, 34 en adelante, aleluya. Hemos estado, hermanos, tocando desde el principio de este año temas, hermanos, escatológicos, hermanos, que tienen mucho que ver, hermanos, con los tiempos en los cuales estamos viviendo. Amén. Hemos estado mirando, hermanos, a temas que, hermanos, que son muy importantes y que pues, tenemos que entender, hermanos, aleluya, y comprender, hermanos, las escrituras. Amén. Gloria a Dios, de que el Señor está hablando en nuestras vidas en todo momento. Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor del nombre poderoso de Jesús. Mateo 22, 34 en adelante. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Puede sentarse, aleluya, gloria a Dios. Sean todos, amén, bienvenidos en esta hermosa tarde, amén. Vamos todos a disponernos a escuchar la palabra de Dios, amén. Gloria al Señor, aleluya. Bendito es el Señor. Amén, aleluya. Ya, hermanos, en esta conversación que el Señor tuvo con los fariseos, los escribas, fariseos y los saduceos. Hombres, hermanos, estamos hablando, cuando hablamos estos tres hermanos, estos tres diferentes tipos de personas, hermanos, estos tres diferentes personajes de la sociedad en ese tiempo, escribas, fariseos y saduceos. Hermanos, estamos hablando, hermanos, si podemos decir, de la crema nata de las personas que tenían el conocimiento, hermanos, en el Señor. Estamos hablando de personas, hermanos, adentro del orden político en su tiempo, hermanos, que manejaban la política. Estamos hablando también de personas, hermanos, que conocían a la perfección la palabra de Dios, hermanos, y estamos hablando de personas también, del otro grupo de personas, hermanos, que se dedicaban, amado hermano, aleluya, a que se cumpliera la ley de Moisés. Aleluya. Gloria a Dios. Estos tres grupos de personas, hermanos, trabajaban juntos. Unos, hermanos, políticamente, otros escribiendo las escrituras, conocedores de las escrituras, y otros, hermanos, buscando, amado hermano, amada hermana, que la palabra de Dios se cumpliera, hermanos, en todos los reglamentos, los estatutos, hermanos, que ellos habían hecho. Ya no tan solo la ley de Moisés, sino que otras cosas más, hermanos, que ellos habían escrito, hermanos, con el propósito en su corazón de agradar a Dios. Porque, digamos, queramos o no queramos, estemos, hermanos, a veces a la expectativa, mirando a ver quién cumple o no cumple, hermanos, pero mire, querramos o no querramos, dentro de nuestro corazón, siempre estamos buscando agradar a Dios.
Aunque el hombre, hermanos, esté en su corazón, hermanos, también el continuo pecar, siempre dentro de su ser, está buscando el agradar a Dios. Y muchas de las veces, hermanos, es difícil para el hombre cumplir, hermanos, de manera espiritual. Es difícil para el hombre cumplir con el Señor de manera, hermano, que se sienta satisfecho, que a veces hace más cosas, hermanos, de las que están escritas, hermanos, por el Señor. Recordemos que el Señor solamente le dio a Moisés 10 mandamientos. No le dio más. Pero el pueblo, hermanos, ellos se metieron más, hermanos, para poder cumplir más con el Señor y agradarle más al Señor. Como por ejemplo, hermanos, el lavarse las manos, por ejemplo, hermanos, lo que era el ayuno, hermanos, por ejemplo, el cumplir con los diezmos, el traer las ofrendas, hermanos, tantas cosas, hermanos, que ellos trataban, hermanos, de agradarle a Dios. Amén. Cuando digo de los diezmos, hermano, porque le hago este paréntesis, quiero hacerlo, hermanos, porque los diezmos nada tienen que ver con la ley. Amén. Los diezmos no son de la ley, hermanos, no es una ley, no es algo que el Señor le entregó a Moisés para que cumpliera, sino, hermanos, que el hombre, hermanos, por su gratitud, hermanos, busca el agradar a Dios en todas las áreas de su vida. Estos tres grupos diferentes se encontraban en esa ocasión con Jesús. Ya lo habían intentado, ya habían hablado con Jesús probándolo, hermanos, acerca de si se tenía que pagar el tributo al César. Y Jesús contestaba con la palabra de Dios, con la Biblia. Aunque Jesús entendía en su corazón, hermanos, él podía, hermanos, leer el pensamiento de los demás. Jesús podía, hermanos, entender perfectamente por qué manera se le preguntaban las cosas. Y contestando Jesús de una manera, hermanos, segura y contundente, hermanos, preciso en la palabra, hermanos, ellos no podían, hermanos, hablar, seguir hablando y seguir interrogando, sino que buscaban algo para que Jesús fallase, hermanos, en lo que él fuera a contestar. Vienen y le preguntan a Jesús ahora, reconociendo algo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Viene y le pregunta, hermanos, a alguien que conocía la ley. No viene a preguntarle a Jesús, una persona, hermano, ignorante en las Escrituras. Porque hay veces, hermanos, que hay personas, hermanos, que vienen, cuando se acercan a nosotros. Antes, hermano, a veces yo perdía el tiempo, porque a veces venimos a perder el tiempo con personas, hermanos, que hacen unas preguntas tan bobas, unas preguntas, hermanos, tan demasiado, que no tienen sentido, que no tienen ni sentido a veces estar discutiendo. ¿Por qué? Porque no conocen de las Escrituras. Como por ejemplo, la gente dice: ay, es que si Dios fuera tan bueno, ¿por qué se están muriendo los niños en África? Y a veces nosotros, hermanos, caemos en el juego, en el juego de las personas y vienen esas interrogantes. Si Dios fuera tan bueno, ¿por qué hay tantas guerras? ¿Verdad? Y uno dice, bueno, pues sí. Y a veces uno quiere caer en el juego tratando de explicar a la gente. Pero si las personas no conocen, no se meten a conocer las Escrituras, realmente es perder el tiempo el tratar de tener un diálogo si no se dejan enseñar. Esta persona, hermano, vino a Jesús y le hace esta pregunta: ¿cuál es el gran mandamiento, Señor Maestro? No era una persona que ignoraba, era una persona que sabía perfectamente, hermanos, cuál era el mandamiento. Para ellos los 10 mandamientos, hermanos, eran importantes. Para ellos, hermanos, para los escribas, para los fariseos y para los saduceos, hermanos, para estos tres grupos, todos los mandamientos, hermanos, eran importantes.
No había uno con más valor ni con menos valor. Todos los mandamientos para ellos eran sumamente importantes. Ha creado, hermanos, que le agregaban cosas. Y hermanos, por ellos agradar más a la religión que ellos practicaban, ese sistema religioso, hermanos, si había cosas, hermanos, que tenían que dejarlas, las dejaban. ¿Recuerdan cuando fue la viuda allí a depositar su ofrenda, que dejó 2 blancas, dice la Biblia? Hermanos, los demás llegaban, hermanos, y echaban, hermanos. ¿Por qué? Porque para ellos era importante que los demás se dieran cuenta que eran personas, hermanos, que cumplían. Más allá de que el Señor supiera, hermanos, su corazón, para ellos era importante quedar bien con los demás, quedar bien con sus amigos, con sus vecinos, que miraran que ellos estaban cumpliendo, hermanos, con todo lo que el Señor estaba pidiendo. El Señor le contesta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y ese es el primer gran mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el libro de Lucas, si se va conmigo a la escritura, Lucas 10:25. No traía preparada esta cita, pero vamos a Lucas 10:25. ¿Sí lo tiene? Dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Y él le dijo: que está escrito en la ley, como lees. Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, y vivirás. Y haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca a él, viéndole fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y él poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuidadle, y todo lo que gastares de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de esos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Aquí Jesús le da un ejemplo, hermanos, a una persona que decía, que en su corazón decía que él había cumplido, hermano, con todos los mandamientos. Una persona que en su corazón se sentía, hermanos, que estaba cumpliendo en todas las áreas de su vida, agradándole a Dios. Amén, aleluya. Pero le da un ejemplo. Y este ejemplo es el siguiente: que pasa un sacerdote, es imposible
no cabe, no puede caber en nuestra mente, hermanos, que un sacerdote, que una persona, hermanos, hablando de sacerdote, que una persona que predica, que enseña, que habla de Dios, hermano, no pueda tener misericordia de una persona que está herida en el camino. Si es lo que se enseña, el amor, la misericordia, la gracia de Dios. No puede ser posible, hermanos, que una persona que se dice tener el conocimiento de Dios, el amor de Dios en su vida, hermanos, no se hubiese atrevido a esperarse y mirar qué había pasado con esta persona. No se puede concebir que un levita, es algo que no se puede aceptar, que un levita, ¿qué es un levita? En su tiempo era aquella persona que estaba consagrada a Dios, hermanos, a llevarle la alabanza al Señor y cantarle los salmos escritos por David y aún otros salmos, hermanos, inspirados, hermanos, por ellos mismos, para cantarle al Señor y exaltarle al Señor. Y en esos salmos, hermanos, se cantaba la gracia, se cantaba la misericordia. En esos salmos, hermanos, se hablaba del amor de Dios. Era algo inaceptable que un levita tampoco se parara en el camino, hermanos, y le extendiera la mano. Jesús le dice, pasó ahora a un samaritano. De los samaritanos no se esperaba nada bueno. De los samaritanos, hermanos, no eran personas de muy buena reputación. Eran personas que buscaban agradar a Dios, hermanos, pero no eran personas de muy buena reputación. Eran personas que buscaban agradar a Dios a su manera, a personas, hermanos, que buscaban, hermanos, el cumplir también, hermanos, pero hermanos, no eran personas que tuvieran una buena reputación alrededor. Como un ejemplo, hermanos, tenemos a la mujer samaritana. Pero este hombre samaritano, dice Jesús, que mirando a esta persona herida y en el camino, hermano, dice que se bajó, se tomó su tiempo, hermanos, se tomó su tiempo y lo vendó, lo curó, le echó, hermanos, aceite, le echó vino, hermanos, y lo llevó a un mesón para que, hermanos, descansara y tenía que irse y entregó 2 denarios y cuando entrega 2 denarios dijo, atiéndelo y hasta que se cure, ¿verdad? Y si algo te salgo debiendo, yo vengo y te lo pago. Eso es amar al prójimo. Eso es amar al prójimo, el preocuparnos, el que se preocupara, hermanos, por aquel el cual no conocía. En ese camino, hermanos, era un camino que tenían que atravesar, hermanos, todos aquellos que iban a ofrecer, hermanos, a traer sus ofrendas, hermanos, a Jerusalén. Era un camino muy peligroso. Los ladrones sabían que las personas que iban, hermanos, llevaban dinero para ofrecer, hermanos, comprar, hermanos, los animales para el sacrificio, llevaban sus ofrendas, llevaban sus diezmos, hermanos, para Jerusalén. Hermanos, por lo tanto, era un camino muy, muy, muy peligroso, donde había, hermanos, muchos ladrones. Pero bueno, si estos 2 mandamientos son los más importantes, y en estos 2 mandamientos, hermano, hermana, la ley, hermano, se cumple. ¿Qué pasa si estos 2 mandamientos, hablamos ahora de la época, hermanos, en que Jesús caminó en la tierra? ¿Qué pasa ahora si estos 2 mandamientos venimos y los aplicamos a nuestra vida? Ahora en el siglo, hermanos, en los años que estamos viviendo. ¿Qué pasa, hermanos, si estos 2 mandamientos venimos y los aplicamos al Señor, en nuestra vida al Señor? Realmente estamos amando al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas.
realmente estamos amando al Señor, hermanos, a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Miramos, hermano, ahora aplicándolo a nuestros tiempos, hermano, podemos mirar, hermano, que la humanidad ha perdido esa sensibilidad de amar a su prójimo. La humanidad, hermanos, el ser humano ha perdido esa humanidad, hermanos, que había en su vida. Hermanos, y ahora el ser humano, hermanos, se preocupa solamente por sus propias cosas. El ser humano ahora, hermanos, se preocupa solamente, hermanos, por sus propios beneficios. No importándole a veces pasar por encima de uno o por encima de otro para poder lograr sus propósitos. Si ese es uno de los mandamientos que Jesús, hermanos, dejó para su iglesia. Que lo recalcó, hermanos. Que recalcó ese mandamiento, hermanos, para su iglesia. Entonces, hermanos, ¿qué está pasando con la iglesia de Jesucristo en estos últimos tiempos? ¿Qué está pasando, hermanos, con la iglesia, con la amada del Señor, por la iglesia que el Señor pagó, aleluya, entregó su vida en la cruz del Calvario, hermanos, y abrió una oportunidad, hermanos, para que a través, hermanos, de Jesucristo y de su iglesia fuera conocida la misericordia del Señor para todas las naciones? Porque ese es nuestro lugar, hermano. Esa es nuestra posición, hermanos, sobre la tierra. Esa es nuestra posición, hermanos, en el país, en el pueblo, o en la ciudad, en el vecindario que vivimos. Esa es nuestra posición. Realmente poder demostrar, hermanos, aleluya, en este lapso de tiempo, hermanos, que tenemos, que es la gracia, hermanos, poder demostrar, aleluya, que Jesús, hermanos, que el Señor, hermanos, es para nosotros en primer lugar para todo. Esa es la imagen que tiene que estar dando, hermano, la iglesia en donde quiera que esté parada o ubicada. Esa es, hermanos, la portada de la iglesia que tenemos que estarle dando, hermanos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, hermanos, donde quiera que andamos, hermanos, donde quiera que nos paramos, hermanos, somos la iglesia que está representando, hermanos, y demostrando que tenemos que, hermanos, demostrar, hermanos, estos dos mandamientos: que amamos a Dios sobre todas las cosas, que amamos a Dios con todo nuestro corazón, que amamos a Dios, hermanos, aleluya, por encima de cualquier otra cosa, hermanos, amamos a Dios. Aleluya. Esa es la posición de nosotros. Estaba mirando un video, una predicación, ayer la puse. Con el pastor apellida MacArthur, Antonio MacArthur, no recuerdo cómo apellida el pastor. Y este pastor estaba dando testimonio. Y al estar dando el testimonio, hermano, él decía que su iglesia habían hecho la manera de que creciera. Y por muchos años la iglesia no creció. Entonces, hermanos, se preguntaban, ¿por qué mi iglesia no crece? Y otra iglesia, se plantan otras iglesias y rápido crecen. Entonces, en el consejo, hermanos, o parte del testimonio de este hermano, hermanos de Colombia, este pastor de Colombia, el que estaba diciendo, cumpliendo, hermanos, con el mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De que podemos llevarle un estudio, hermanos, podemos llevar el evangelio a las personas y invitarlos a la iglesia con la Biblia en mano y enseñándoles.
Pero cuando eso pasa, hermanos, cuando venimos a las personas y se les enseña con una Biblia y les enseñas, hermanos, las leyes y lo que tienen que cumplir, hermanos, venimos, hermanos, solamente a veces a ser, hermanos, como los fariseos, como los escribas, como los saduceos, yendo a la gente, hermanos, para que cumpla, hermanos, las cosas de Dios. Y a veces cosas que nosotros mismos no estamos cumpliendo. El pastor decía, ¿estamos bien? El pastor decía, hermanos, que era mejor, hermanos, la manera que ellos se habían empleado. Era, hermanos, que llevar el evangelio, hermanos, pero lo llevaban de una forma diferente. Supliendo las necesidades, hermanos, de algunas personas. Dándoles el amor que algunas personas necesitaban. Ayudando a las personas, hermanos, en las cosas que necesitaban. Y es como vino una explosión de una iglesia, hermanos, de pocos miembros, a alcanzar muchos miembros, hermanos, en su comunidad. Aleluya. Puede ser que esas cosas, puede ser que nosotros, hermanos, como iglesia, estemos enseñando, hermanos, si no estamos cumpliendo posiblemente con el segundo mandamiento. Posiblemente te estás enamorado del Señor, no lo puedo dudar, pero posiblemente, hermanos, el amar al prójimo no lo estamos haciendo como tenemos que hacerlo. ¿Cuántas de las veces nos hemos preocupado, hermanos, por la necesidad de alguna persona que, hermanos, un ejemplo, en nuestro vecindario, alguna persona, hermanos, que necesite, hermanos, a reparar su cerca, cualquier cosa? Alguna persona, hermanos, que no, a personas ancianos o ancianas que necesiten que cambiar la llanta de su auto, cosas sencillas como esas. Personas, hermanos, que a veces, hermanos, por depresión o por cualquier situación no cortan la llanta de su casa, necesitan arreglos en su casa. Hermanos, posiblemente esas áreas de nosotros se están fallando y no estamos cumpliéndolas con el Señor. Gloria a Dios. Yo creo que nos conocemos. Yo creo que sabemos y queremos agradarle a Dios. Y podemos entender, hermanos, aleluya, que si podemos, hermanos, que aunque hemos estado enseñando que estamos en tiempos difíciles y que estamos viviendo últimos tiempos, mientras que la iglesia del Señor no sea levantada y arrebatada, hermanos, en los aires, hermanos, nuestro compromiso con este mundo sigue siendo el mismo, que la gente conozca el amor de Dios. No importa, hermanos, que haya guerras, que haya rumores de guerras, que haya pestes, que haya terremotos. Hermanos, eso no tiene nada que ver. Hermanos, tenemos que cumplir, hermanos, y hacer, hermanos, el amor de Dios, cumplirlo en nuestra comunidad con las personas. Gloria a Dios, aleluya. No olvidando el primer mandamiento, que es el más importante: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando hermanos, amemos a Dios con todo nuestro corazón, cuando, hermanos, entendamos que tenemos que amar a Dios con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, vamos a poder dar el segundo paso al siguiente mandamiento de Dios. Amén, aleluya. Ya voy a terminar. ¿En qué condición? Cierra tus ojos si quieres, y voy a pedir a Marcos que pase, yo no te pase, por favor. ¿En qué condición, hermanos, nos encontramos como creyentes en el Señor? ¿En qué condición nos encontramos, hermano, como iglesia? Como la iglesia de Jesucristo que ha puesto en esta comunidad. ¿En qué condición estamos, hermanos? ¿Cómo estamos con Dios? ¿Estamos enamorados de Dios completamente? Cuando alguien está enamorado de alguien, hermano, aleluya, hace todo por agradarle. Yo creo que podemos comprender esa palabra. Hace todo por agradarle.
Y si en algo le falla, hermano, porque somos seres humanos, busca la manera de encontrar perdón llevando flores, serenata, etcétera, etcétera. ¿Verdad? ¿Cómo estamos en esa área con Dios? Ahora, ¿cómo estamos con la relación con nuestro prójimo? ¿Estamos amando al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente? ¿Estamos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos? ¿Cuántas de las veces se nos ha quebrado el carro, se nos ha descompuesto el carro y quedamos a la orilla del camino? Y anhelamos que alguien por ahí de un buen corazón se pare, más que sea, hermanos, para darnos un aventón a la siguiente lugar, o para regresar a casa, a buscar algo. Y pueden pasar 10, 20 personas en un carro rápido, pero de repente es alguien de buen corazón, pasa, se para y te da la ayuda. De la misma manera que nosotros queremos la ayuda, hermanos, a veces de alguien más en una situación difícil, un accidente o cosas como estas. Hermanos, tenemos que tener nuestro corazón, hermanos, para hacerlo para los demás. Pongámonos de pie. Si gusta pasar este altar está, vamos a pasar este altar, si gusta. Puede doblar sus rodillas, levantar sus manos. Por ahí está el aceite, hermano Filadelfo, levantar sus manos y decirle al Señor: Señor, esta es mi condición, Padre, aleluya. Te anhelo, te necesito de ti, Señor. Necesito de ti, Padre, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Quiero amarte, Señor, con todo mi corazón. Quiero cumplir, Señor. No quiero ser, Señor, ningún escriba. No quiero ser un fariseo. No quiero ser, Señor, aquella persona a la cual, Señor, solamente habla, Señor, para probar a los demás, saber si sabe. No quiero ser aquella persona que está, Señor, hablando para Señor, venir a traer a alguien, Señor, a confrontarlo para, Señor, a ver si puede contestar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, bendice tu iglesia, Señor. Estamos aquí delante de tu presencia, Padre, aleluya. Estamos delante de tu presencia, Señor. En esta hora, Señor, te amamos. Te amamos, Dios. Queremos cumplir, Señor, nuestro compromiso que tenemos, Señor, contigo primeramente, Señor, pero ese compromiso que también tenemos con nuestra comunidad, Padre, en el lugar donde nos has puesto, en el lugar donde nos has plantado, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder demostrar, Señor, ese amor, Señor, esa pasión, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Dios. Bendice tu iglesia, Señor. Bendice tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, hay peticiones, hay necesidades, Padre. Hay necesidades puestas, Señor, en este plan. Tócalas, Dios. Trae la solución a los problemas, Señor. Toca los corazones duros. Abre las puertas que se necesitan abrir, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice tu iglesia, Señor. Señor, transforma nuestras vidas, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hacer las cosas. Señor, cámbialas. Aunque haya tiempos difíciles, momentos duros, Padre, aunque estemos, Señor, viviendo en tiempos proféticos, en tiempos, Señor, en los cuales tu palabra se está, Señor, cumpliendo, Señor, podamos ser luz para los demás, Señor. Señor, esa respuesta que necesitan
los demás, Señor, que lo encuentren, Señor, en tu iglesia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendice, Señor, aleluya, tu pueblo. Bendice tu pueblo, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús.